Hola, hola, queridísima comunidad de seriéfilos turcos. ¿Cómo están pasando el día? Espero que genial y con mucha energía para sumergirnos juntos en un nuevo viaje a través de las emocionantes historias que nos regalan las telenovelas turcas. Hoy, en este rincón de pasión y drama, vamos a explorar un tema que nos toca el corazoncito a todos: las segundas oportunidades y esos dramáticos regresos tras la ruptura. Sí, esos momentos en los que nuestros personajes favoritos se arrepienten, ruegan perdón y luchan por recuperar el amor perdido. Pero, ¿es posible realmente un final feliz después de una separación tormentosa? ¿Funcionan esos gestos desesperados y esas súplicas de reconciliación? Acompáñenme a descubrirlo con las series turcas que seleccioné para ustedes. Si son tan fanáticos del drama y las emociones fuertes como yo, no se muevan de sus asientos porque esto se va a poner buenísimo. Y por supuesto, antes de que me olvide, si les encantan este tipo de vídeos, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y nos regalen un buen like para seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos. La magia de las series turcas reside en su habilidad para tejer historias que resuenan profundamente con nuestras propias experiencias. Nos vemos reflejados en los anhelos, las decepciones y las luchas de sus personajes, y es precisamente esa conexión emocional lo que nos mantiene pegados a la pantalla, semana tras semana. El tema de las segundas oportunidades en particular, es un terreno fértil para el drama y la emoción, ya que nos permite explorar la complejidad del amor, el arrepentimiento y la redención. Es como si las series nos dijeran que a pesar de los errores cometidos, siempre hay una posibilidad de volver a empezar, de reconstruir lo que se ha roto. Y en este contexto, los regresos dramáticos de los personajes que buscan reconquistar a sus amores perdidos son, sin duda, uno de los elementos más atractivos y adictivos de las telenovelas turcas. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que seguramente ya conocen y que nos ha dejado con el corazón en un puño en más de una ocasión: Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos muestra una relación que, como dirían, es un verdadero tira y afloja. Al inicio, su relación es puramente de conveniencia, un contrato con un falso compromiso de por medio. Pero como suele pasar, entre tanto fingir, el amor real florece. La chispa entre Eda, una florista soñadora y con una fuerte determinación, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, es innegable desde el primer encuentro. Sus personalidades contrastantes, sus constantes choques y sus momentos de ternura construyen una dinámica que nos atrapa por completo. Sin embargo, los malentendidos, los celos y la falta de comunicación llevan a Eda y Serkan a separarse, y no de forma tranquila, precisamente. La incapacidad de Serkan para expresar sus sentimientos, su terquedad y su miedo a mostrar vulnerabilidad son los principales detonantes de su ruptura con Eda, quien se siente herida y decepcionada por la actitud de él. Es aquí donde entra en juego nuestro tema de hoy, el regreso de Serkan. Lo vemos intentando reconquistar a Eda, con gestos que van desde las flores y las cartas hasta las declaraciones de amor públicas. Serkan, quien al principio se muestra reacio a admitir sus errores, se ve obligado a enfrentar sus propios demonios y a reconocer el daño que ha causado a Eda. Su proceso de crecimiento personal es tan importante como su lucha por recuperar el amor de ella. Lo vemos aprender a comunicarse, a expresar sus emociones y a luchar por lo que realmente quiere. Las escenas donde Serkan se humilla y se disculpa con Eda, donde le demuestra con acciones que ha cambiado, son conmovedoras y llenas de tensión. Es una batalla cuesta arriba, pues Eda está herida y ha aprendido a ser independiente, una mujer fuerte que ya no necesita la validación de nadie, pero Serkan está decidido a no rendirse. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el arrepentimiento puede ser un motor para luchar por una segunda oportunidad, aunque a veces, las cosas no sean tan fáciles como parecen en las telenovelas. La serie no se limita a mostrar un romance superficial, sino que explora las complejidades de las relaciones, los desafíos de la comunicación y la importancia del crecimiento personal. La química entre Hande y Kerem fue tan explosiva que traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por el público. Un dato curioso es que durante la grabación, la pareja vivió un romance en la vida real, lo que añadió aún más magia a la serie, aunque lamentablemente, ese romance también llegó a su fin. Este romance real hizo que las escenas de amor entre Eda y Serkan fueran aún más creíbles e intensas, generando una legión de fanáticos que siguieron la serie con pasión y devoción. Ahora,
vamos a cambiar un poco el tono y nos sumergiremos en el drama más profundo con Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin, es una historia de amor trágica marcada por las diferencias sociales y la ambición. Kemal, un joven ingeniero de clase media con ideales firmes, se enamora perdidamente de Nihan, una joven artista de la alta sociedad. Su amor es puro y sincero, pero las circunstancias los separan de manera cruel. La familia de Nihan, en especial su ambicioso padre, la obliga a casarse con otro hombre, Emir Kozcuoğlu, un villano de esos que amamos odiar. Emir es un hombre poderoso, manipulador y obsesionado con Nihan, y su presencia en la vida de la pareja es un obstáculo constante que pondrá a prueba la resistencia de su amor. Kemal, destrozado por la pérdida de su amor, decide irse de la ciudad y empezar una nueva vida, convirtiéndose en un exitoso hombre de negocios, pero su corazón nunca deja de pertenecer a Nihan. Años después, regresa con sed de venganza y dispuesto a luchar por Nihan, pero también con una gran madurez y un espíritu combativo. Aquí el regreso de Kemal no es exactamente una súplica de perdón, sino más bien un desafío a los obstáculos que los separan, un grito de rebeldía contra las injusticias que han marcado su vida y la de Nihan. Su objetivo final es reconquistar el amor de Nihan, un amor que a pesar de las adversidades, nunca se apagó. La serie muestra cómo el amor verdadero puede trascender el tiempo y la distancia, cómo puede sobrevivir a las manipulaciones y las traiciones. Lo interesante de Kara Sevda es que el drama es constante, la tensión entre los personajes es palpable y cada decisión tiene consecuencias devastadoras. La serie muestra cómo el amor puede persistir incluso en las situaciones más extremas, y cómo la lucha por ese amor puede llevar a los personajes a tomar decisiones muy complejas. Los sacrificios que Kemal y Nihan hacen por su amor son desgarradores, y nos muestran la intensidad de sus sentimientos. La producción de Kara Sevda es impecable con una fotografía cuidada y una banda sonora que te llega al alma, elevando la experiencia a otro nivel. La serie se convirtió en un fenómeno global, cautivando a millones de espectadores con su historia de amor trágica y sus personajes inolvidables. Continuemos nuestra travesía por los caminos del amor y el drama con Zalim Istanbul o Ciudad Cruel. Esta serie, protagonizada por Deniz Gur como Seher Yılmaz y Fikret Kuşkan como Aga Karakay, nos presenta una historia de familias enfrentadas, secretos del pasado y, por supuesto, romances imposibles. La trama gira en torno a dos familias, los Karakay, ricos y poderosos, que viven en una lujosa mansión en Estambul, y los Yılmaz, humildes y trabajadores, que provienen de un pequeño pueblo y se mudan a la gran ciudad en busca de una mejor vida. Los destinos de los miembros de ambas familias se entrelazan de manera inesperada y compleja, dando lugar a situaciones llenas de tensión y drama. La llegada de la familia Yılmaz a la vida de los Karakay desata una serie de conflictos, intrigas y romances que cambiarán el rumbo de todos. Los secretos del pasado, las ambiciones y las diferencias sociales ponen a prueba los lazos familiares y las relaciones amorosas. Si bien la serie no se centra tanto en un protagonista en específico que regrese suplicando perdón, sí tenemos varios personajes que tras haber cometido errores y dañado a quienes aman, intentan enmendar sus acciones. El hijo mayor de la familia Karakay, Nedim, busca redimirse de sus errores del pasado y luchar por el amor de Cemre, quien al principio le desprecia por sus acciones. Su camino de redención está lleno de obstáculos y dificultades, pero su determinación es inquebrantable. Aquí podemos ver cómo las dinámicas familiares y las rivalidades pueden obstaculizar el camino del amor, y cómo el arrepentimiento y el deseo de redención pueden motivar a los personajes a luchar por aquellos a quienes han lastimado. Es interesante cómo la serie explora las diferentes formas en que el amor puede manifestarse, desde el amor romántico hasta el amor fraternal y el amor filial, así como las consecuencias de las malas decisiones y los secretos familiares. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado, sin saber qué pasará en el siguiente episodio. Zalim Istanbul es una serie que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a nuestro entorno. Ahora vamos a viajar un poco en el tiempo y hablar de una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo un referente en cuanto a dramas de amor y segundas oportunidades, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belül Aznedar, es una adaptación de una novela clásica turca y nos cuenta la historia de una joven casada con un hombre mayor, quien se enamora de su sobrino político. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre rico y viudo con el único objetivo de vengarse de su madre, quien le arrebató la juventud y la felicidad.
En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino político, un joven apuesto y carismático que despierta en ella una pasión incontrolable. El drama aquí es intenso y las consecuencias de este amor prohibido son devastadoras para todos los personajes involucrados. Si bien no se trata de un regreso tras una ruptura formal, sí tenemos a Belul intentando volver con Biter tras haberle roto el corazón, aunque su arrepentimiento llega un poco tarde. Belul, un mujeriego que se deja llevar por sus impulsos, se siente atraído por Biter y ambos inician un romance clandestino que acabará por destruir a todos. La serie explora las pasiones humanas, la infidelidad y el deseo, y muestra cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a resultados trágicos. La obsesión de Biter con Belul y la incapacidad de éste para comprometerse con ella llevan la situación a un punto de quiebre. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, no solo por la actuación de su elenco, sino también por la complejidad de sus personajes y la intensidad de su historia. La producción es de altísima calidad y la serie dejó una huella imborrable en la televisión turca, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de telenovelas. El final de la serie es uno de los más impactantes y recordados de la historia de la televisión turca. Y para finalizar este viaje por los dramas de segundas oportunidades, no podemos dejar de mencionar Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem Aydin y Yaman como Candy Bit, es una historia de amor dulce y divertida, pero también con sus momentos de drama y separación. Sanem es una chica inocente y soñadora, una joven escritora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Can es un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, que trabaja en una exitosa agencia de publicidad. Su relación empieza como un juego, una farsa para engañar a la familia de Sanem, pero pronto se transforma en un amor profundo, lleno de risas, ternura y momentos inolvidables. Sin embargo, los malentendidos y las intrigas, las acciones de terceras personas y las propias inseguridades de ambos los separan, y Can decide irse de la ciudad para buscar su propio camino. Su partida deja a Sanem con el corazón roto y con la sensación de que ha perdido su gran amor. Su regreso es un intento por reconquistar a Sanem, y la vemos a ella, a pesar del dolor, mantenerse firme en su postura, haciendo que Can tenga que ganarse su perdón. Aquí el regreso no es tan dramático como en otras series, pero sí vemos cómo el arrepentimiento y el deseo de enmendar los errores pueden llevar a los personajes a madurar y a luchar por el amor verdadero. La serie muestra cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal, cómo puede ayudarnos a superar nuestros miedos y a convertirnos en mejores personas. Erkencikus es una serie más ligera y divertida, pero no por ello menos emotiva, y nos muestra cómo el amor puede superar las diferencias y los obstáculos. La química entre Demet y Can era innegable, lo que hizo que la serie fuera un éxito en todo el mundo. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas. Bueno, queridos seriefilos, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los regresos dramáticos y las súplicas de perdón son el pan de cada día. Hemos visto cómo el arrepentimiento, el deseo de redención y la lucha por una segunda oportunidad pueden ser el motor de las historias más apasionantes y conmovedoras. Desde el tira y afloja de Eda y Serkan, hasta el amor prohibido de Biter y Belul, pasando por el drama familiar de Zalim Istanbul y las trágicas consecuencias de Karasevda, hasta el retorno de Can en Erkencikus. Cada una de estas series nos muestra que el amor, a pesar de las adversidades, puede resurgir de las cenizas, aunque a veces, no siempre termina como en los cuentos de hadas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de emociones y dramas turcos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otro regreso dramático recuerdan que les haya dejado sin aliento? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos seriefilos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras por el universo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo.